¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el hombre más sabio del mundo pierde aquello que lo define? ¿Qué ocurre cuando la luz que guía a una nación se desvanece, dejando solo sombras de lo que una vez fue? Imagina la caída de un gigante, el colapso de un imperio construido sobre la roca de la sabiduría, ahora desmoronándose en la arena de la insensatez. Y si te dijera que el final de Salomón, el rey ungido, el hombre bendecido con la sabiduría divina, es mucho más trágico y desconocido de lo que jamás te has imaginado. Un secreto oculto durante siglos, capaz de sacudir los cimientos de tu fe y revelarte una verdad inquietante sobre la fragilidad humana y las consecuencias de alejarse del camino de Dios. Este video no es solo una lección histórica, es un espejo que refleja tus propias luchas, tus propias tentaciones, tus propias batallas por mantenerte firme en la fe. Hay un poder oscuro en juego, una fuerza insidiosa que busca corromper incluso a los más justos. Y Salomón, el rey sabio, no fue inmune. En los próximos minutos, desentrañaremos los misterios que rodean su caída, exploraremos las razones detrás de su trágico final y descubriremos el secreto que se esconde en las sombras de su reinado. ¿Qué fuerzas oscuras lo sedujeron? ¿Qué decisiones lo llevaron a la ruina? ¿Y cómo podemos evitar repetir sus errores? Prepárate para un viaje a las profundidades de la condición humana, donde la sabiduría se enfrenta a la tentación, la fe se tambalea ante el pecado, y el destino de un rey se convierte en una advertencia para todos nosotros. Este video te mostrará cómo la sabiduría, sin la guía de Dios, puede convertirse en la mayor de las trampas. Aprenderás a identificar las señales de advertencia en tu propia vida y a fortalecer tu conexión con el Espíritu Santo para mantenerte en el camino correcto. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición inimaginable en tu vida, un entendimiento profundo que transformará tu perspectiva y te acercará al corazón de Dios. Pero, antes de comenzar este revelador estudio, te invito a que escribas en los comentarios paz en Cristo. Hazlo ahora mismo, con un corazón humilde y receptivo, y permítele al Espíritu Santo que te revele la verdad que necesitas escuchar. Con hacerlo, estás declarando tu compromiso con tu fe y abriendo tu corazón a la guía divina. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a miles, quizás millones de personas que necesitan desesperadamente escuchar estas palabras, difundiendo así la luz de Cristo en un mundo que clama por esperanza. Felicidades, eres parte de esta comunidad que se preocupa por esparcir la palabra de Dios. Piensa en esto. Cada me gusta y cada suscripción son como semillas de fe que plantamos en tierra fértil, multiplicando el impacto de este mensaje y llegando a aquellos que más lo necesitan. Muchos de ustedes usan estos videos como apoyo espiritual, ya que no tienen una iglesia cerca. Tu participación es crucial. Ahora, respira hondo, relájate y prepárate para un estudio que cambiará tu vida. Comencemos. La Biblia nos dice claramente que el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija de Faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque de cierto harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Plina Reyes 11:1-2. Imagina la escena: un rey sabio, un hombre de Dios, cediendo ante la tentación, permitiendo que su corazón se desvíe por el encanto de mujeres extranjeras. ¿Qué promesa vacía encontró Salomón en estos matrimonios prohibidos? Este pasaje no es simplemente una narración histórica, es un espejo que refleja las sutiles maneras en que podemos comprometer nuestra fe por el atractivo de lo mundano. Cada una de estas mujeres representaba una cultura, una creencia, un sistema de valores diferente al que Dios había establecido para Israel, y al permitir que estas mujeres entraran en su vida,
Salomón abrió las puertas a la idolatría y a la corrupción espiritual. ¿Cuántas veces has permitido que influencias externas, que no están alineadas con la palabra de Dios, entren en tu vida? ¿Cuántas veces has cedido ante la presión de tus amigos, de tu familia, de la sociedad, comprometiendo tus valores y tu fe? El pecado de Salomón no fue simplemente casarse con mujeres extranjeras, fue permitir que esas mujeres desviaran su corazón de Dios. Y por cuanto Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo que no agradaba a los ojos de Jehová. Primera Reyes 11:5-6. Imagina el dolor en el corazón de Dios al ver a su siervo, a su rey ungido, postrándose ante dioses falsos. Esta historia es una advertencia para nosotros. Debemos ser cuidadosos con las influencias que permitimos en nuestra vida. Debemos proteger nuestro corazón de las tentaciones del mundo y mantenernos firmes en la fe. ¿Qué ídolos has permitido entrar en tu vida? ¿Qué falsas promesas te han desviado del camino de Dios? Reconoce esas influencias negativas y toma la decisión de alejarlas de tu vida. Recuerda que la sabiduría sin la guía de Dios puede convertirse en la mayor de las trampas. Salomón tenía sabiduría, pero la usó para justificar sus propios deseos, para racionalizar sus propios pecados. No permitas que tu inteligencia o tu conocimiento te engañen. Busca la guía del Espíritu Santo en todo lo que haces y mantente firme en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de elegir sabiamente tus compañías? ¿Entiendes que cada decisión que tomas tiene consecuencias espirituales? Este es el primer paso para comprender el trágico final de Salomón y para evitar repetir sus errores. Reflexiona sobre tu propia vida y pregúntate, ¿estoy permitiendo que influencias negativas desvíen mi corazón de Dios? La ley de Moisés era clara. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto para que aumente caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis más por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni tampoco aumentará para sí mucho oro ni plata. Deuteronomio 17, 16, 17. Estas palabras eran una advertencia directa contra la acumulación excesiva de poder y posesiones, una tentación que acechaba a todo rey. Salomón, en su búsqueda de grandeza y esplendor, ignoró esta advertencia. Acumuló riquezas incalculables, construyó palacios lujosos y se rodeó de opulencia. Imagina la magnitud de su corte, la extravagancia de sus fiestas, la ostentación de su poder. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué precio pagó por esta acumulación de tesoros terrenales? El problema no era la riqueza en sí misma, sino la actitud del corazón hacia ella. Salomón comenzó a confiar en sus posesiones, a buscar seguridad en sus riquezas, en lugar de confiar en Dios. El oro y la plata se convirtieron en su ídolo, desviando su atención del verdadero tesoro, una relación íntima con el Creador. ¿Cuántas veces has permitido que la búsqueda de seguridad financiera te consuma, desviando tu atención de lo que realmente importa? La Biblia nos dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Primero a Reyes 11, 9, 10. Imagina la desolación en el corazón de Dios, el dolor de ver a su Hijo amado, a quien había bendecido con sabiduría y prosperidad, alejándose de su presencia. El pecado de Salomón no fue un simple desliz, una momentánea debilidad. Fue una decisión deliberada de apartarse de Dios, de seguir su propio camino, de buscar la satisfacción en cosas que no podían llenar el vacío en su alma. Su corazón se había dividido, entregando una parte a Dios y otra parte a los ídolos del mundo. ¿Cuántas veces has sentido tu corazón dividido entre Dios y el mundo? ¿Cuántas veces has luchado con la tentación de ceder ante tus propios deseos, sabiendo que estás desobedeciendo a Dios? La tibieza espiritual es un peligro real,
una trampa que puede llevarnos a la ruina. Dios no comparte su trono con nadie. Él exige nuestra completa lealtad, nuestra total devoción. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La elección es clara. O servimos a Dios con todo nuestro corazón, o nos convertimos en esclavos de nuestros propios deseos y ambiciones. El enojo de Dios contra Salomón no fue una reacción impulsiva, sino una consecuencia inevitable de sus decisiones. El pecado siempre tiene consecuencias, y cuanto mayor es la bendición que recibimos, mayor es la responsabilidad que tenemos de mantenernos fieles a Dios. Pero incluso en medio de su enojo, Dios mostró misericordia. Por amor a David tu padre, no haré todo esto en tus días, lo quitaré de la mano de tu hijo, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y daré a tu siervo 10 tribus. Primero Reyes 11, 12, 13. Dios no destruyó a Salomón por completo, sino que preservó una parte del reino por amor a su fiel siervo David. Esta historia nos enseña que incluso cuando nos alejamos de Dios, su amor y su misericordia permanecen. Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos, siempre y cuando volvamos a Él con un corazón arrepentido. Pero no debemos abusar de su gracia. Debemos tomar en serio la advertencia de Salomón y esforzarnos por mantener nuestro corazón puro y nuestra fe firme. ¿Estás dispuesto a examinar tu propio corazón y a eliminar cualquier división que te impida servir a Dios con todo tu ser? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus propios deseos y ambiciones para seguir a Jesús con todo tu corazón? Este es el camino hacia la verdadera sabiduría y hacia una vida de plenitud y propósito. Como consecuencia de la desobediencia de Salomón, Dios levantó adversarios contra él. Y Jehová levantó un adversario a Salomón, a Hadad edomita, de la descendencia real de Edom. Primero Reyes 11:14. Imagina la frustración y la angustia de Salomón al ver a sus enemigos levantándose contra él, amenazando la paz y la estabilidad de su reino. Estos adversarios no eran simplemente enemigos políticos, eran instrumentos de la justicia divina, enviados por Dios para castigar el pecado de Salomón y para recordarle que él no era invencible. El pecado tiene consecuencias, y una de ellas es la pérdida de la paz y la seguridad. Así como a Hadad el edomita, Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, quien se había rebelado contra su señor, Hadadezer, rey de Soba. Primero Reyes 11:23. ¿Por qué Dios permitió que estos hombres se levantaran contra Salomón? Porque Salomón había abandonado a Dios, y al hacerlo, había perdido la protección divina. Esta historia es una advertencia para nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Perdemos la paz, la alegría, la seguridad y la protección que solo Dios puede darnos. ¿Estás experimentando conflictos y dificultades en tu vida? ¿Sientes que estás siendo atacado por el enemigo? Es posible que Dios esté tratando de llamar tu atención, de mostrarte que te has alejado de su camino. La solución no es simplemente luchar contra tus enemigos con tus propias fuerzas, sino volverte a Dios con un corazón arrepentido. Busca su perdón, pídele que te restaure y que te proteja. Él es el único que puede darte la victoria sobre tus enemigos y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán fuerte sea el enemigo, podemos confiar en la victoria de Jesús. Él está con nosotros, luchando a nuestro lado, y nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. ¿Estás dispuesto a reconocer tus propios pecados y a volverte a Dios con un corazón arrepentido? ¿Estás dispuesto a confiar en su protección y a buscar su guía en todas las áreas de tu vida? Este es el camino hacia la victoria y hacia una vida de paz y seguridad en Cristo Jesús. En un momento crucial, Dios envió al profeta Ahías para entregar un mensaje devastador a Jeroboam, un siervo de Salomón.
He aquí que yo rompo el reino, de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Primero Reyes 11:31. Imagina la escena, un profeta de Dios confrontando a un rey ungido, anunciando la división de su reino, el fin de su dinastía. Este mensaje no era simplemente una predicción del futuro, era una consecuencia directa del pecado de Salomón. Dios estaba cumpliendo su palabra, ejecutando su juicio sobre un rey que había abandonado su pacto. ¿Te das cuenta de la seriedad de este momento? ¿Entiendes que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden afectar a generaciones futuras? El profeta Ahías le explicó a Jeroboam que esta división del reino no era por capricho divino, sino por la idolatría y la desobediencia de Salomón. Por cuanto han dejado a mí, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como David su padre. Primero Reyes 11:33. Dios estaba mostrando su fidelidad a su pacto con David, pero también estaba demostrando su justicia al castigar el pecado de Salomón. El juicio de Dios es siempre justo y equitativo, y está diseñado para llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. Esta historia es un recordatorio para nosotros de que no podemos jugar con el pecado. No podemos pensar que podemos pecar impunemente y que Dios simplemente pasará por alto nuestra desobediencia. Dios es amor, pero también es justicia, y Él no puede tolerar el pecado en su presencia. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. Él le prometió a Jeroboam que si él guardaba sus mandamientos y andaba en sus caminos, él establecería su reino para siempre, como lo había hecho con David. Primero Reyes 11:38. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él. Él no se deleita en el castigo, sino en la restauración. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz del profeta en tu vida? ¿Estás dispuesto a reconocer tus propios pecados y a volverte a Dios con un corazón arrepentido? No ignores las advertencias de Dios. No endurezcas tu corazón ante su llamado. Reconoce tu necesidad de su gracia y busca su perdón. Él está dispuesto a perdonarte y a restaurarte, siempre y cuando vuelvas a Él con un corazón sincero. Este es el camino hacia la verdadera paz y hacia una vida de bendición y propósito en Cristo Jesús. Aunque no se explicita directamente en Primero Reyes, el libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón en su vejez, ofrece una visión profunda de la desesperación y el vacío que experimentó después de alejarse de Dios. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 2:17. Imagina la escena. El hombre más sabio, el rey más rico, el constructor del templo de Dios, ahora postrado bajo el peso de la desesperación, anhelando la muerte como un escape del vacío existencial. ¿Cómo pudo llegar a este punto? ¿Qué lecciones podemos aprender de su sufrimiento? Eclesiastés revela que Salomón buscó la satisfacción en los placeres terrenales, en la sabiduría humana, en el trabajo arduo, pero todo resultó ser vanidad, una búsqueda inútil que no logró llenar el vacío en su alma. Dije en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, pero he aquí que esto también era vanidad. Eclesiastés 2:1. Esta historia es una advertencia para nosotros de que no podemos encontrar la verdadera felicidad y el verdadero propósito en las cosas de este mundo. Los placeres, las riquezas, el poder, la fama, todo es pasajero y efímero, y no puede satisfacer la profunda necesidad de conexión con Dios que tenemos en nuestro interior. Salomón probó todo lo que el mundo tenía para ofrecer, pero descubrió que todo era vanidad, una carrera tras el viento. Eclesiastés 1:14. Su sabiduría, que una vez fue su mayor bendición, se convirtió en su mayor tormento, al darse cuenta de la futilidad de la vida sin Dios. ¿Cuántas veces has buscado la felicidad en lugares equivocados? ¿Cuántas veces has intentado llenar
¿El vacío en tu alma con cosas que no pueden satisfacerte? La verdad es que solo Dios puede llenar ese vacío. Solo Él puede darte la verdadera paz, la verdadera alegría, el verdadero propósito. No cometas el mismo error que Salomón. No pierdas tu vida buscando cosas que no pueden satisfacerte. Vuelve a Dios con un corazón arrepentido y permítele que te llene con su amor, con su paz, con su Espíritu Santo. Recuerda las palabras de Jesús: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Jesús es el único camino hacia la verdadera felicidad y el verdadero propósito. Él te ofrece una vida abundante y eterna, una vida llena de paz, de alegría y de amor. ¿Estás dispuesto a renunciar a la búsqueda de la felicidad en las cosas de este mundo y a volverte a Jesús con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a dejar que Él te llene con su Espíritu Santo y a guiarte por el camino de la vida? Este es el secreto de la verdadera felicidad y el verdadero propósito. El Salmo 78, aunque no se refiere directamente a Salomón, describe una tendencia recurrente en la historia de Israel: el olvido de las obras de Dios y la desobediencia a sus mandamientos. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Salmo 78:11. Esta es la raíz de la decadencia de Salomón: el olvido de la gracia y el poder de Dios en su vida. Se olvidó de cómo Dios lo había levantado de la oscuridad, cómo lo había bendecido con sabiduría y prosperidad, cómo lo había usado para construir el templo. Al olvidarse de Dios, se volvió arrogante y autosuficiente, pensando que podía vivir su vida sin necesidad de su ayuda. ¿Cuántas veces has olvidado las bendiciones que Dios te ha dado? ¿Cuántas veces has dado por sentado su amor y su cuidado? El olvido de Dios es un peligro real, una trampa que puede llevarnos a la ruina espiritual. Cuando olvidamos a Dios, perdemos la perspectiva correcta de la vida. Nos enfocamos en nuestras propias necesidades y deseos, y nos olvidamos de que todo lo que tenemos viene de Él. Nos volvemos egoístas y codiciosos, buscando la satisfacción en las cosas de este mundo, en lugar de buscar la comunión con Dios. El Salmo 106 también describe esta tendencia al olvido. Luego olvidaron sus hechos, no esperaron su consejo. Salmo 106:13. Se olvidaron de las promesas de Dios y comenzaron a murmurar y a rebelarse contra Él. No permitas que el olvido de Dios se apodere de tu vida. Recuerda siempre sus bendiciones, su amor, su fidelidad. Medita en su palabra. Ora constantemente y mantente en comunión con otros creyentes. Al hacerlo, fortalecerás tu fe y evitarás caer en la trampa de la arrogancia y la autosuficiencia. Recuerda las palabras de Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para no guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La obediencia a los mandamientos de Dios es una señal de que no lo hemos olvidado. ¿Estás dispuesto a recordar las obras de Dios en tu vida y a obedecer sus mandamientos con todo tu corazón? ¿Estás dispuesto a cultivar una relación íntima con Él y a buscar su guía en todas las áreas de tu vida? Este es el camino hacia la verdadera sabiduría y hacia una vida de plenitud y propósito en Cristo Jesús. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Pero en lugar de seguir el camino de su padre David, Roboam escuchó el consejo de los jóvenes, en lugar del consejo de los ancianos. Entonces el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que le habían dado los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo aumentaré. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Primero Reyes 12, 13, 14. Esta decisión insensata provocó la rebelión de las 10 tribus del norte, quienes se separaron del reino de Judá y establecieron el reino de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. El reino de Salomón, que una vez fue unificado y próspero, se dividió en dos, debilitando a la nación
y abriendo las puertas a la conquista y al exilio. Este es el legado de la apostasía de Salomón, la división, el conflicto y la ruina. Sus pecados no solo lo afectaron a él, sino que también afectaron a su familia, a su reino y a las generaciones futuras. ¿Te das cuenta del impacto que tienen nuestras decisiones en los demás? ¿Entiendes que nuestros pecados pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nosotros mismos? La división del reino fue un juicio de Dios sobre la casa de David, un castigo por la desobediencia de Salomón. Pero también fue una advertencia para las generaciones futuras. No abandonen a Dios, no se desvíen de sus caminos, no permitan que el pecado los separe de su amor. Esta historia nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser responsables de nuestras decisiones. Debemos vivir de acuerdo con los principios de Dios y esforzarnos por ser un ejemplo de fe y rectitud para los demás. No permitas que el legado de la apostasía se apodere de tu vida. No sigas el camino del pecado y la desobediencia. Vuelve a Dios con un corazón arrepentido y permítele que te restaure y que te use para bendecir a los demás. Recuerda las palabras de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos pecado, cosecharemos ruina, pero si sembramos justicia, cosecharemos vida eterna. ¿Estás dispuesto a examinar tu vida y a asegurarte de que estás viviendo de acuerdo con los principios de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus propios deseos y ambiciones para seguir a Jesús con todo tu corazón? Este es el camino hacia la verdadera bendición y hacia un legado de fe y rectitud que perdurará por generaciones. Felicidades. Has llegado al final de este profundo estudio sobre la trágica caída de Salomón. Eres parte de un selecto grupo de personas que no se conforman con la superficialidad y que buscan la verdad en las profundidades de la palabra de Dios. Te felicito por tu perseverancia y tu compromiso. El final de Salomón es una advertencia solemne para todos nosotros. Nos muestra que la sabiduría, la riqueza y el poder no son suficientes para garantizar la felicidad y la plenitud. Solo una relación íntima con Dios puede llenar el vacío en nuestro corazón y darnos la verdadera paz que anhelamos. La historia de Salomón nos enseña que debemos ser humildes, obedientes y estar siempre alerta contra las tentaciones del mundo. Debemos recordar las obras de Dios en nuestra vida y nunca olvidar su amor y su fidelidad. Debemos vivir de acuerdo con sus principios y esforzarnos por ser un ejemplo de fe y rectitud para los demás. Ahora, como una demostración de tu compromiso y de que has llegado hasta el final de este video, te invito a que escribas en los comentarios la frase «Sabiduría con humildad». Hazlo ahora mismo y permite que esta declaración se convierta en una semilla de transformación en tu vida. Es importante que compartas este video con tus amigos, con tu familia, con todos aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Piensa en esto. Cada vez que compartes este video, estás sembrando una semilla de verdad en el corazón de alguien que quizás está luchando con la tentación, con la desesperación, con el olvido de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No permitas que la pereza o la indiferencia te impidan recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Piensa en esto. Suscribirte a este canal es como construir un muro de protección alrededor de tu vida espiritual, fortaleciéndote contra las tentaciones del mundo y manteniéndote conectado con la verdad de la palabra de Dios. No te avergüences de tu fe, no te escondas de la luz. Deja que tu luz brille delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre, que está en los cielos. Mateo 5:16. Ahora, te invito a que permanezcas quieto por unos minutos, experimentando la paz de la música de este video, y aproveches para dedicar algunas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por hoy. No pauses este video hasta que termine, para mantener la conexión con el Espíritu Santo y permitir que su paz te llene por completo.
que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.